conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, con los pastores Aniceto y Silvia Cabrera y su congregación del templo Mahanaim. Les invita a sintonizar este hermoso programa radial, Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El templo Mahanaim está ubicado en el 1414 de la Iowa Street en Dallas, Texas, 75216. Los pastores Aniceto y Silvia Cabrera les invitan a sus reuniones de servicio. También en la ciudad de Granbury, Texas, en el 3709 de la Contrary Creek Road. Los pastores Aniceto y Silvia Cabrera desean que este hermoso programa radial les llene de gozo y alegría, alabando a Dios en todo momento, y que sea nutrido espiritualmente a través de la poderosa palabra de verdad del Dios Todopoderoso. Amén. Y así queda con ustedes este hermoso programa radial, Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendiciones. Dios les bendiga, damos gracias a Dios, como siempre, ¿verdad?, que nos permite llegar también a esta cabina de radio y saludarlo por estos medios, a donde quiera que nos escuche usted. El saludo es igual para todos los hermanos en la fe y familiares y amigos que nos oyen y nos ven. Gracias a Dios por que estamos aquí una vez más. Invitamos también para que escuche los martes en la radio samaritana 80 y... ahí se me olvidó. En el país de Salvador, los martes media, y los sábados de 3 a 3 y media. Amén. Hoy veremos una enseñanza sobre el tema mandamientos para ser obispo o pastor. Oiga bien, mandamientos para ser obispo o pastor, o tener cualquier ministerio de los que están en la Biblia, menos sacerdote y apóstol. ¿Por qué esos nombramientos no los podemos tener? Porque un gentil no puede ser sacerdote bíblicamente, y tampoco hoy en día puede haber apóstoles, porque los requisitos para ser apóstol nadie los puede tener ni reunir hoy en día, solo los otros mandamientos, y el que sea los requisitos para ponerlos, y si los leen no los ponen por obra. Yo, gracias a Dios, he aprendido un poco de la palabra de Dios y he tratado de enseñar la verdad al 100%, aunque algunas personas, en lugar de compartir la verdad, la esconden, pero ese ya es un problema de cada uno con Dios, que le van a dar cuenta tarde o temprano. Y los líderes que han puesto a personas en estos puestos es por conveniencia propia o por solo tener en su agenda, oiga bien, que puso a X personas a contar puestos, en la mayoría, pero en la mayoría de casos la persona no pasa la prueba del nombramiento que se le da, y solo se le dan, como dijimos, por alguna razón personal o por alguna conveniencia de algo, pero no cumplen los requisitos que veremos el día de hoy. Hemos traído algunas enseñanzas muy fuertes, ¿verdad?, como siempre, pero aunque sean así, es la verdad, y todo esto se evitaría si las personas que ponen a alguien en un puesto de los que vamos a nombrar, número 1, supieran lo que están haciendo; número 2, aplicaran las reglas bíblicas a las personas; número 3, verificaran que la persona está apta para ejercer el puesto, y por causa de que no se hace lo correcto, se han puesto a personas que no dan la talla, sin conocimiento bíblico, y aún a personas que saben poco leer, y lo único que han hecho son errores. Oiga bien, que el diablo ha aprovechado muy bien, porque el que sale ganando es el diablo, y han cometido errores muy graves. Todo esto se evitaría si los que ponen nombramientos aplicaran las reglas bíblicas como deben de hacerlo, y de ese modo no se cometieran tantos errores. Por eso hemos traído esta enseñanza como una muestra de lo que se debe de hacer en los templos y las religiones. Yo no acostumbro a nombrar a ninguno en el templo. ¿Por qué razón? Porque yo no soy nadie para nombrar a una persona con un título, porque el que lo hace es Dios, el Señor Jesús y el Espíritu Santo bíblicamente. Partiendo de aquí, si se hace esto, le aseguro que todo va a salir bien, porque ningún ser humano tiene autoridad de poner nombramientos en los hombres, aunque bíblicamente lo han hecho. Por ejemplo, hubo reyes que pusieron sacerdotes, pero eran falsos sacerdotes; pusieron también profetas, pero eran falsos profetas. ¿Por qué? Porque no eran llamados ni puestos por Dios, porque el que llama es Dios y el Señor Jesús, y el que pone ministerios en el ser humano es Dios y el Señor Jesús, y el que prepara a la persona es Dios y el Señor Jesús, y el que pone los dones en los que va a trabajar cada persona es el Espíritu Santo mandado por Dios, no es el hombre, no es el ser humano. Vea como dice en Hebreos 5:4, dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Esto es en el sacerdocio, pero ahora, ¿quién puso a los reyes? Fue Dios. ¿Quién puso a los profetas? Fue Dios. ¿Quién puso a los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores? Claro que fue Dios. Vea usted en 1 Corintios 12:28, dice: y a unos puso Dios, escuche bien, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Vea usted
los que puso Dios y el orden en que los puso. Pero entonces ningún líder de ninguna religión tiene facultad para llamar y nombrar a personas con ningún título. Como se ve que hay religiones que ordenan según ellos a pastores, evangelistas, maestros, profetas, según ellos los ordenan y ya son puestos a trabajar en cosas que ni saben ni entienden, pero eso es que se ve lo que pasa en todas las religiones, por poner a personas no llamadas por Dios, sino por el hombre, y a su conveniencia o por alguna razón, ya sea porque es familia, o tiene dinero, o da mucho dinero a la obra, o tiene una buena posición, o títulos académicos, porque todo esto he visto que por eso los ponen, pero no son puestos y llamados por Dios, oiga bien, y por eso se han cometido tantos errores, pero todo esto comienza porque los principales líderes que están al frente son los que cometen el primero error. Y el más grave error, poner a personas que no tienen conocimiento bíblico de lo que van a hacer en la obra y el cargo que van a desempeñar y el compromiso que tienen, número 1, con Dios, número 2, con la obra de Dios, número 3, con el pueblo, número 4, cómo deben de tratar al pueblo, porque para todo esto que estoy diciendo hay reglamentos en la Biblia, pero no se les enseña a las personas, solo se dan la importancia de poner títulos y dar nombramientos a las personas, pero no les enseñan el tamaño del paquete en que se están metiendo, y el que toma el cargo solo se da la importancia de que ya tiene ese cargo y se hace a la idea de que ya puede mandar o dar órdenes y se creen además poderosos, y algunos se envanecen tanto con ese puesto que ya no le quieren hablar a cualquier persona y solo se juntan con gente que tiene otros títulos y que se cree también importantes, pero no lo son, sino que solo son creídos, vanagloriosos, orgullosos y altivos. Pero eso mismo los delata de que no son nada de la palabra de Dios, porque en verdadero siervo de Dios, oiga bien, el Señor no debe ser nada de lo que yo mencioné, porque el Señor Jesús no era nada de lo que mencioné y los apóstoles tampoco eran así. Pero hoy las personas con el puro nombramiento se enorgullecen. ¿Por qué digo que con el puro nombramiento? Porque poder y unción del Espíritu Santo no traen, conocimiento de la Biblia tampoco traen. Entonces, ¿qué traen? Pues no traen nada. Y la mayor parte de personas que hoy tienen un nombramiento han sido puestos porque han tenido el deseo de estar en ese puesto, pero no los ha llamado Dios. Escuchó usted bien lo que dije, porque ahorita lo vamos a ver con la Biblia, que la mayor parte de personas que están hoy en día en un puesto de apóstol, pastor, evangelista, profeta y maestro, es solo porque han tenido el deseo de estar en ese puesto, pero no los ha llamado Dios y los ha puesto Dios. Ahora la pregunta es, ¿el hombre puede poner en un cargo a una persona? La respuesta es que sí, sí lo puede poner. Alguien tal vez diga, el hermano se está contradiciendo, pero no es así, porque primero dije que el hombre no puede ni llamar ni poner en puestos en la obra de Dios, y es verdad, ya lo vimos con textos bíblicos, quién llama y quién pone. Ahora, digo que sí se pueden poner, claro que sí, pero para poner a una persona en un cargo solo porque sienta el deseo de hacerlo, no es solo porque tenga el deseo, sino porque tiene que pasar la prueba bíblica, lo que vamos a ver ahorita, porque hay reglas en la Biblia para las personas que tienen el deseo, escuche bien, tienen el deseo, no es que porque Dios los llama o Dios los ha puesto o Dios los preparó, sino que solo sienten el deseo de ser obispo o pastor o diácono o lo que sea. Pero primero la persona debe de cumplir los requisitos bíblicos para tener cualquier cargo en la obra de Dios, y si no pasa o no reúne los requisitos que puso Dios en su palabra, la persona no puede ocupar ningún puesto en la obra. ¿Dónde están esos requisitos? Ahorita los veremos. Primero veamos que en la enseñanza que titulamos Adulterio y Fornicación dijimos que una persona que hace estos pecados graves ya no puede ejercer los ministerios que mencionamos, y bíblicamente no los puede ejercer. Pues esa persona debe ser expulsada de la iglesia, conforme a lo que leímos en 1 Corintios 5:13. Y si se hace eso, le pregunto, ¿en dónde van a ejercer ese ministerio? Claro que no pueden ya hacerlo. Ahorita lo vamos a repasar de nuevo porque lo vamos a leer en 1 Timoteo. Ahora, las personas que lo han hecho siguen con esos nombramientos según ellos, pero bíblicamente no es así. Ya lo perdieron, y tal vez alguien diga, pero yo he visto el respaldo de Dios cuando predico y cuando oro por alguien a sanidad, y eso no lo dudo. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que Dios seguirá haciendo milagros y sanidades en todo el mundo, aún por personas que han cometido pecados graves y grandes y impíos. Pero el que una persona profetice o haga milagros o saque demonios o sanidades o hable en lenguas, eso no quiere decir que anden bien con Dios en ninguna manera. ¿Por qué no? Por lo que dice el Señor Jesús en Mateo 7:21-23, que dice: no todo lo que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí está la respuesta para entender que no porque una persona profetice o haga milagros o saque demonios, no por eso quiere decir que anda bien con Dios, porque aquí dice que no andan bien con Dios. Pero eso
lo sabrá la persona en el tribunal de Cristo, aunque debiera saberlo ahora mismo, si es que lee la Biblia y entiende lo que lee. Pero entonces, no hay garantía de que porque una persona profetice, o haga milagros, o saque demonios, eso no garantiza, oiga bien, que ande bien con Dios, sino que puede ser, oiga bien, todo lo contrario, como dice aquí en Mateo 7, 21 al 23. Así que no se confíe, mejor vea que su vida espiritual ande bien con Dios al 100%. Pero ahora, veamos los requisitos para que debe cumplir una persona que desea ser pastor o obispo. Recuerde que no estamos viendo todos los ministerios, solo estamos viendo obispo o pastor. A ver si podemos ver otro no van viendo, pero eso quién sabe. Vea usted en 1 Timoteo 3, 1 al 7. Dice en el versículo 1, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Vea usted que es porque una persona desea ser obispo o pastor, por cualquier motivo que sea, pero solo es un deseo, no es un llamado de Dios directamente. ¿Qué hace un obispo? Apacienta el rebaño del Señor, a pastorear el rebaño, las ovejas. Bien, ahora, ¿cuáles son los requisitos que debe reunir el obispo? Y están del versículo 2 al 7. Leamos lo que dice aquí en 1 Timoteo 2 al 7. Dice, pero es necesario, escuche bien que dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Este punto ya lo vimos, como lo mencioné ahorita en otra enseñanza, marido de una sola mujer. O sea, no puede ser separado con su mujer, ni divorciado, a menos que sea viudo o que se haya separado de su mujer en el mundo y luego se convirtió al Señor. Entonces es diferente porque pasó en el mundo. Pero regresemos a la primera palabra. La persona tiene que ser irreprensible. ¿Sabe usted lo que quiere decir irreprensible? Que no tenga ninguna tacha de ninguna cosa con nadie ni contra nadie, una vida perfecta hablando espiritualmente, una vida intachable. En verdad que es difícil tener una conducta como lo que dice aquí, y apenas es el primer punto, y el que sigue ya lo vimos, y el punto que sigue, el tercer punto, es ser sobrio. ¿Qué es ser sobrio? Sobrio es lo contrario de ebrio. Sobrio es estar en sus 5 sentidos, como se dice, es estar consciente, despierto, vigilante para todo ataque del diablo. Por eso es que el cristiano cae en la trampa del diablo, porque no es sobrio y el diablo lo atrapa fácilmente. El apóstol Pablo dice, sed sobrios y velad, van de la mano. El que hace esto no cae fácilmente en la trampa del diablo. Aquí en estos versículos están 18 requisitos para ser obispo o pastor y apenas llevamos 3 vistos. El punto que sigue es prudente. ¿Qué es ser prudente o cómo es ser una persona prudente? Es lo contrario de imprudente y lo contrario de insensato. Una persona imprudente o insensata comete muchos problemas, hace muchos errores y comete muchos errores graves, pero una persona prudente no los comete. ¿Por qué razón? Porque es prudente en su proceder. Oiga bien, es prudente en su andar, es prudente con lo que habla, tiene un corazón prudente y eso lo hace hacer las cosas correctamente. El punto que sigue es decoroso. Esto es la forma de vestir que debe vestir la persona decentemente, no a la moda, ni tampoco como una persona joven o del mundo, sino como un verdadero siervo de Dios. El punto que sigue es hospedador, o sea, tiene que hospedar a cualquier persona que esté en necesidad o a cualquier hermano que venga de camino, pero hay otras reglas para este punto. Por ejemplo, el hospedador debe hospedar a las personas sin murmurar ni criticar nada, como dice 1 de Pedro 4:9, que dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Esto no se hace. Algunos han hospedado a personas, pero más tarda en entrar la persona, oiga bien, a su casa, que enseguida el hospedador está murmurando con otra persona o en su corazón está criticando. Eso ya es un pecado. ¿Por qué? Porque está contradiciendo un mandamiento del Señor, porque es lo que se hace murmurar. ¿Cómo llegó? ¿Cómo come? Oiga bien, a esto o esto o el otro. Entonces no se está cumpliendo con lo que está establecido que se debe de hacer. El punto que sigue es que el obispo o pastor debe ser apto para enseñar, o sea, preparado para enseñar. Y de aquí nos vamos a un punto más adelante en el versículo 6. Dice, no un neófito. ¿Qué es un neófito? Es una persona sin conocimiento, sin preparación, una persona con poco estudio, que muy apenas si sabe leer. Ahora, hacemos la pregunta, ¿una persona sin título puede ser pastor? Claro que sí. Entonces, ¿cómo está eso de que aquí dice que no se debe de poner a un neófito, pero una persona que no fue a la escuela y puede ser pastor? Tenemos en la Biblia varias personas que fueron pastores y apóstoles y no tuvieron estudio. Si ve usted en Hechos 4:13, oiga bien, que los estudiosos de la ley se maravillaron de ver lo que hacían los apóstoles y cómo hablaban, y sabían que eran hombres sin letras, oiga bien, y del vulgo. Pero ¿sabe usted por qué hacían todo lo que hacían y por qué hablaban todo lo que hablaban? Número 1, porque aprendieron con el Señor Jesús. Número 2, porque no hablaban ellos por el conocimiento propio de ellos y conocimiento terrenal, sino que hablaban llenos del Espíritu Santo y por el Espíritu Santo. Y una persona que habla por el Espíritu Santo no necesita saber ni una letra de estudio, porque no es él el que habla, sino el Espíritu Santo. Oiga bien, eso no sirve de nada, y es lo
que se usa hoy en día, la preparación humana y terrenal. Por eso es que se habla como se habla, puras cosas terrenales y del mundo, pero estos hombres no tenían ese estudio terrenal, sino por el Espíritu Santo. ¿Ve usted la diferencia de lo que habla una persona con estudio terrenal y una persona con la unción del Espíritu Santo? Espero que vea usted la diferencia, que es enorme. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, las reglas para poner a una persona como pastor, que tiene que ser una persona conocedora, oiga bien, de letras. ¿Para qué? Y no es para que hable bonito, conforme al estudio terrenal, que es lo que se hace hoy en día. Entonces, ¿por qué tiene que saber letras? Para entender lo que lee en la ley y en la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque un neófito con trabajos leerá la Biblia, pero no la va a entender, o le va a costar mucho trabajo entenderla, y solo usan su imaginación, y por eso habla lo que habla, pura preparación humana, pura palabrería humana y terrenal. El que conoce de Biblia sabrá entender esto muy claro. Pero ahora, nos quedamos aquí en el versículo 6, luego regresamos para atrás, y luego volvemos al versículo 3. ¿Qué pasa cuando se pone a un neófito como pastor? Dice aquí mismo en el versículo 6, está la respuesta, dice que se envanece, y cuando la persona se envanece cae en lazo del diablo. ¿Por qué razón? ¿Sabe usted lo que es envanecerse? Es orgullecerse, sentirse orgulloso porque está en ese puesto y se siente grande, más grande que todos, pero debe ser el menor de todos. Se siente importante y empieza a hacer a algunos por debajo de él, oiga bien, y cae en la soberbia, se envanece en su razonamiento, ya no razona como debe razonar y cae en lazo del diablo. El diablo lo atrapa y empieza a cometer errores entre más graves. ¿Por qué razón? Por eso, porque por el poco conocimiento que tiene de la palabra y cuál debe ser su posición, su comportamiento, su conforme a la palabra de Dios. En algunas reuniones, oiga bien, de pastores que he visto tal arrogancia que no saludan a una persona y andan con el cuello erguido, el pecho saltado, y caminan como si no quisieran tocar el piso, pero lamentablemente lo tienen que hacer. ¿Y por qué son así? Porque están envanecidos por el puesto en que lo pusieron. Pero ese problema también recae en el que lo puso. ¿Por qué razón? Porque aquí están las reglas para poner a un pastor o maestro, oiga bien, o evangelista o diácono, lo que sea. En la palabra de Dios están los requisitos, como lo estamos viendo, pero el problema es que solo se ponen a personas con estos títulos, pero no se obedece lo que Dios estableció, y solo se ponen a las personas por gusto. Oiga bien, escuche bien, solo se ponen a las personas por gusto, pero por eso es que hay los problemas que hay en todas las religiones, algunas peores que otras, porque si se tomara en cuenta los mandamientos de Dios, el número de problemas serían menos. No es que no iba a haber problemas, porque bíblicamente los hubo, pero serían menos que los que hay hoy en día. Hoy en día abundan pecados muy graves en las religiones. Vea usted, por ejemplo, a los que han caído presos, por ejemplo, que está en California, con 19 cargos encima de violación y de sodomismo. Pero mire, es un apóstol. Eso no está en la Biblia. Pero volvemos al versículo 3. Recuerde que nos brincamos al versículo 6, porque el último punto del versículo 2 es que el pastor o obispo debe ser apto para enseñar, preparado para enseñar, pero no con los estudios seculares, no con los estudios académicos o de universidades o de institutos. Usted vea usted lo que hablaron los profetas, la palabra de Dios y el Espíritu Santo les daba, y vea usted lo que hablaron los apóstoles y discípulos del Señor, por lo que aprendieron del Señor y por el Espíritu Santo. En el tiempo de los profetas y los discípulos no había institutos, pero ellos hablaban una palabra muy poderosa, no como la que se habla hoy en día, pura palabrería humana y terrenal. Pero vean los puntos que siguen en el versículo 3, dice, no dado al vino. No dado al vino. ¿Por qué dice aquí no dado al vino? Algunos agarran de excusa este punto para tomarse una cerveza o una margarita o una copa de licor. Pero este no es, oiga bien, vino como el que hoy en día le llaman vino, que la gente se emborracha, se embriaga. Este es el vino de uva, puro y fresco, el que tomó el Señor Jesús en la cena. Eso lo acostumbran todo el pueblo de Israel, tomar vino de uva en la comida. Pablo se lo recomienda a Timoteo. Los que no podían tomar vino de uva, ni siquiera la uva, eran los que hacían voto de nazareo. Ellos no podían tomar nada de la uva hasta que no se cumpliera el tiempo del nazareato. Por eso dice aquí que el obispo no podía ser una persona que tomara mucho vino, porque hasta cierto punto tomar mucho vino de uva es embriagante y eso hace errar a las personas para actuar correctamente. El punto que sigue es no pendenciero, o sea que no debe ser pleitista, iracundo. La Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y el obispo debe ser justo y juzgar con justicia. El punto que sigue es no codicioso de ganancias deshonestas, que no sea un dinero bien ganado, que no sea tan tramposo y que no quede a deber a nadie. Oiga bien, un cristiano no puede pedir prestado y quedar a deber. Eso no es de un cristiano. Y estas reglas o mandamientos no solo son para el obispo o pastor, son para todo el cristiano.
pero más aún para una persona que tiene un nombramiento. ¿Por qué razón? Porque como ya dijimos en un tema anterior, que los que tienen nombramientos están supuestos a enseñar a la iglesia lo recto y lo correcto y lo justo y a ser una persona diferente a los del mundo. Y si los que tienen nombramientos enseñan eso, ellos tampoco lo pueden hacer, porque ¿cómo le voy a decir a la iglesia que no vaya al cine y yo subo fotos que estoy en el cine? ¿O cómo le voy a decir a la iglesia que no tome cerveza y yo subo fotos con una cerveza en la mano? Claro que no se debe de hacer eso. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que sea ejemplo para todos en todo, oiga bien. Ahora, ¿qué ejemplo han dado muchos pastores y evangelistas y apóstoles? Muy mal ejemplo. ¿Estamos supuestos a hacer eso? Claro que no, sino todo lo contrario. Esto debe esto no debe, oiga bien, llamar la ganancia deshonesta o el soborno o cohecho, como dice la Biblia. Esto lo puso Dios desde la ley, porque aparte, oiga bien, de ser pecado, ciega a la persona, el soborno, y la persona no actúa correctamente como está supuesto a actuar. El punto que sigue es que tiene que ser amable. En este punto se debe tener mucho cuidado. La amabilidad tiene un límite, y si se pasa ese límite, la persona está propensa a cometer un pecado o malas interpretaciones o malas sospechas y otras cosas más. Por eso la amabilidad tiene que ser al límite que se debe llegar y no más. El punto que sigue es apacible. Dependiendo de esto de qué se refiera, debe ser tranquilo, calmado, suave, etcétera, etcétera. El punto que sigue es no avaro, no agarrado para el dinero, tampoco es un desperdigador, sino una persona que sabe administrar bien el dinero con el cual lo bendice Dios, porque ninguno que sea cristiano debe botar el dinero fácilmente, sino que debe administrarlo bien, las bendiciones de Dios, pero tampoco debe ser avaro, o sea, agarrado con el dinero, codo, como decimos, que no suelta ni un peso. La avaricia es pecado, la codicia es pecado muy grave, y el cristiano no debe ser ni avaro ni codicioso. El punto que sigue tiene que ver con el versículo 4 y 5, y van unidos, dicen los versículos 4 y 5, que gobierne bien su casa, oiga bien este punto, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, o sea, que sean honestos. Oiga bien este punto, es interesante, que gobierne bien su casa el obispo, ¿okay? Con todo respeto y todo, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, o sea, que sean honestos. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y luego sigue el punto que ya vimos, que no se puede poner un neófito. Los versículos 4 y 5 se pueden decir que van unidos hasta el versículo 6 y 7. ¿Por qué razón? Porque vea lo que dice el versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Una vez más, un lazo del diablo. En este solo pasaje de 1 Timoteo 3, 1 al 7, en 2 versículos nos dice que una persona puede caer en lazo del diablo si no reúne los requisitos que estamos viendo. Los versículos 6 y 7, una es por envanecerse, oiga bien, sentirse más de lo que los demás por el puesto que tiene, por el puesto, y otra por tener un mal testimonio con la gente de afuera. Entonces, una persona que tiene mal testimonio no puede ejercer este puesto. Escuche bien, porque aquí estamos hablando, no tiene que tener mal testimonio de los de afuera, porque la iglesia va a ser criticada, la Biblia va a ser criticada, el Evangelio va a ser criticado, el camino de Dios va a ser criticado. Por eso es que no tiene que tener mal testimonio. Los versículos 4 y 5, que el obispo dice que el obispo debe de saber gobernar bien su casa. Esto no es tener una autoridad exagerada ni con los hijos ni con la esposa, pues la Biblia dice al hombre cómo debe tratar a sus hijos y a su mujer, como también le dice a la mujer lo mismo, cómo debe tratar a sus hijos y a su esposo. Pero aquí el mandamiento es para el obispo, el pastor. Claro que aquí hay varios puntos que tenemos que ver. Por ejemplo, hasta qué edad el padre debe tener a los hijos en sujeción, oiga bien, y hasta qué edad manda Dios a los hijos estar sujetos a los padres. Claro que debemos entender que es difícil tener a los hijos sujetos a uno después de cierta edad. Esto es fácil si el hijo voluntariamente se somete a la palabra de Dios, se somete a Dios, obedece a Dios, entonces esto es fácil. Pero si no, el asunto se pone bien difícil. Pero entonces, oiga bien, el punto de hoy es que no es como se cree o se dice. Oiga bien, como usted puede ver, no es como quien se come un pan con café, el ser pastor o obispo. Ahora, además, todo lo que vimos aquí se le debe enseñar a los hijos y a la iglesia para que sean buenos cristianos. Entonces, ¿por qué se le pone aquí como regla para el obispo? Para que sea ejemplo de su familia primeramente y de la iglesia, y conduzca a la iglesia a la presencia de Dios y a la vida eterna. Pero créame que está muy difícil que un pastor reúna todos estos requisitos, muy difícil. Pero entonces, los que han caído en el problema que ya hemos mencionado por 2 o 3 ocasiones, entonces no pueden seguir adelante en ese trabajo, en ese ministerio que Dios los puso una vez, les confió una vez en sus manos, no pueden hacerlo. Mire usted los requisitos que estamos viendo, 18 requisitos aquí,
y entre ellos los que ya vimos. No es tan fácil ser obispo o pastor, oiga bien, no es fácil, no es fácil. El problema es que no se han hecho los pasos que se deben de dar. Mire, como estamos diciendo aquí, si alguno anhela o desea, solamente la mayor parte de pastores, oiga bien, hoy en día están solamente por un deseo. Los evangelistas, profetas, todos, mayormente el que estudia en instituto, ahí le dicen que de ahí salen derechitos a puro volar cabeza de demonios. Oiga, qué ignorancia más grande. Eso no es así, eso no es así. No, los demonios saben mucho más palabras que los cristianos y los maestros de institutos, oiga bien. ¿Y cómo los mandan que ya salen a puro volar cabezas de demonios? Eso no, eso es una ignorancia muy grande, eso no es así. Tenemos que enseñar al pueblo lo que debe enseñar. En el instituto se debe enseñar esto que estamos viendo aquí, para que hacer la pregunta. Cuando yo fui al instituto nos preguntaron, ¿usted qué quiere ser, hermano? Bueno, yo ya era pastor, ya estaba al frente de la obra. ¿Usted qué quiere ser, hermano? Bueno, usted es pastor, me dijeron. ¿Y tú qué quieres ser? Profeta, dijo uno, profeta, otro evangelista, otro. ¿Ok? ¿De aquí van a salir listos? Mire, en 3 años salen listos ya para todo eso. Le pregunto, ¿eso es correcto? No. Conforme a lo que estamos viendo aquí, no es correcto. La persona tiene que pasar los reglamentos que dice la Biblia para cualquier nombramiento que quiera ejercer. Y si pasa los requisitos, si pasa la prueba conforme a la palabra de Dios, la persona puede ser puesta en el puesto. Si no los pasa, la persona no puede ser puesta. Claro, como ya dijimos, si la persona es llamada por Dios y preparada por Dios y lo guía el Espíritu Santo, olvídese de estos requisitos. El Espíritu Santo le va a decir lo correcto que tiene que actuar, cómo debe vivir, lo que debe de hablar, lo que debe de hacer, todo. El Espíritu Santo le va a decir todo correctamente, pero por causa de que no hay esa guía del Espíritu Santo, entonces tenemos que usar estos reglamentos en la Biblia, lamentablemente no se están usando. Ese es el problema, que no se están usando estos reglamentos para poner un pastor. Mire, si yo le contara cuando Dios me llamó a mí para pastor, todo el tiempo que me estuvo preparando antes de yo predicar, porque yo le dije claramente a Dios, yo no sé predicar, no sé nada que enseñar al pueblo. Así le dije a Dios, yo no sé nada que enseñar al pueblo, yo no sé predicar. ¿Qué le voy a enseñar al pueblo? Mire, Dios empezó a preparar con puras enseñanzas, día y noche. Si yo le contara el tiempo que me pasé, no me lo va a creer usted, no me lo va a creer. ¿Sí ve? Yo no era, ya lo he dicho otras veces, yo no era bueno para el estudio y para el estudio secular no soy bueno, pero para la Biblia Dios me ha preparado de una manera muy hermosa, muy grande, muy bonita para mí, para mi bendición, ¿verdad? Y también pues para mi corrección, porque esto no está fácil, ¿verdad? Pero lamentablemente así está pasando. El tiempo se nos ha ido, nos vemos la próxima semana con una nueva enseñanza de la palabra de Dios. Dios le bendiga muy ricamente. Traemos estas enseñanzas para enseñarle a usted la verdad de la palabra de Dios, no para incomodar a nadie, no para ofender a nadie, no, olvídese de eso. Estamos leyendo palabra bíblica, ahí lo leímos en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, usted lo puede leer. Esos requisitos no los puse yo, los puso el Espíritu Santo por medio de Pablo, se los escribió a Timoteo para que Timoteo lo pusiera en obra en la iglesia. Cualquiera que quisiera ser obispo o ministro o pastor o anciano, diácono, lo que sea, ahí están las reglas para hacer ese tipo de trabajo que quiere hacer la persona. Ahí están las reglas en la Biblia, solo que hay que aplicarlas. Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana. Dios les guarde.